Buenos días, hermanos, mi nombre es Cecibel Araujo y este es mi testimonio. Fui abandonada del padre de mis hijos con mis hijos muy pequeños y me dejó con deudas. Es cuando me senté a pensar, Señor, ¿y ahora qué? Un episodio de mi vida muy triste en el cual yo lo único que hice es refugiarme en el Señor, encomendarme a Él y dejarme dirigir por Él. En mi segundo episodio, hay muchos episodios en mi vida, pero los más importantes y en cual he visto la obra del Señor en la pandemia. En la pandemia también, el último día que empezaba el primer día que empezaba la pandemia, no teníamos nada, porque yo no trabajo, no tengo empleo. Y entonces dije, Señor, ¿y ahora qué? Pero yo mismo le pregunté al Señor, pues ahora tú sabrás lo que haces con nuestra vida. Y lo único que hice es refugiarme en el Señor, sumergirme en su Espíritu Santo y llenarme de Él, para que Él conduzca mi vida, para que Él dirija nuestras vidas, nuestro hogar, y sea el sustento cada día, en el cual Él me regaló una palabra y la cual Él ha cumplido sus promesas, que es en el Salmo 116, 7, 8. Ahora sí puedo volver a sentirme tranquilo, porque el Señor ha sido bueno conmigo, porque me ha liberado de la muerte, porque me ha liberado de llorar y de caer. Confiemos en el Señor y dejémonos guiar por su Espíritu Santo. Bendiciones, hermanos. Bienvenidos, mis queridos amigos. Reciban un abrazo lleno de muchas bendiciones. Mi corazón se llena de alegría al saber que nos podemos encontrar una vez más en nuestro culto en línea. Pero quisiera pedirle que me acompañen en un tiempo de oración a nuestro Dios para que Él sea bendiciéndonos en todo este servicio al Señor. Bendito Padre Celestial, gracias, mi Dios, por tu gran amor, por tu gran bondad y misericordia. Gracias por esta oportunidad que nos das en esta mañana, Señor, de poder estar delante de ti, de poder ir ante tu presencia, Señor, reconociendo que tú eres nuestro Dios, reconociendo, Señor, que solo en ti está nuestra vida, nuestra ayuda y nuestra protección, Dios. Recibe la gloria, recibe la honra y el honor en esta mañana, oh Dios. Y queremos que tú seas a través de tu Espíritu Santo guiándonos en todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sabemos que a través de la alabanza es una manera de expresar nuestra gratitud al Señor, nuestra adoración a Él. Es una bendición poder en esta mañana adorarle al Señor con Josué González en este tiempo de alabanza y de adoración. Que el Señor les bendiga a mis hermanos en este tiempo. Vamos a preparar nuestros corazones para darle todo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es tiempo de alabar, este es tiempo de glorificarle a Él, todo a Él. Oh, gloria, 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 gloria sea a ti, oh Dios. ¿Estamos listos? Dale un grito de júbilo al Rey. Oh, 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 oh. Eres mi buen pastor, sin ti yo no podía vivir.
Tu gracia y tu verdad no cambiaría jamás. Lo que yo quiero es escucharte hablar. Jesús, enciéndeme tu luz para alumbrar los corazones y alcanzar a todas las naciones. Vamos a declarar su verdad. Vamos a declarar el amor de Dios, su fidelidad. Me has enseñado a amar tu palabra. Me has enseñado a vivir en tu justicia. Cada día que yo he vivido, me has enseñado a creer que tú conmigo estás. Eres todo lo que yo puedo desear. Eres simplemente todo para mí. No cambiaría por nada que me pueda el mundo dar. Nunca cambiaría la gracia y la verdad que pude hallar. Cambiaría por nada que me pueda el mundo dar. Nunca cambiaría la gracia y la verdad que pude hallar. Tan solo en ti me has dado lo que yo no merecía. Me has dado amor y perdón en vez de aflicción. En la cruz derramaste tu vida para entregarme así completa salvación. Eres todo lo que yo puedo desear. Eres simplemente todo para mí. No cambiaría nada que me pueda el mundo dar. Nunca cambiaría la gracia y la verdad que pude hallar. No cambiaría nada que me pueda el mundo dar. Nunca cambiaría la gracia y la verdad que pude hallar. Tan solo en ti. Señor, cántelo conmigo a Él. Eres todo lo que yo puedo desear. Eres simplemente todo para mí. Cambiaría por nada que me pueda el mundo dar. Cambiaría la gracia y la verdad que pude hallar. No cambiaría nada que me pueda el mundo dar. Nunca cambiaría la gracia y la verdad que pude hallar. Sí, no cambiaría nada que me pueda el mundo dar. Nunca cambiaría la gracia y la verdad que pude hallar. Y no cambiaría nada que me pueda el mundo dar. Nunca cambiaría la gracia y la verdad que pude hallar. Tan solo en ti. No cambiaría, sí, Señor. Este es tiempo de glorificarle a Él. Oh, digno, digno, digno Rey. A lo largo de mi vida he venido sosteniendo una verdad de parte de Dios. Es que pese a cualquier circunstancia, pese a la adversidad, pese a los errores que cometamos día tras día, pese a que nos encontremos caídos y muchas veces no tengamos las fuerzas para salir adelante,
pese a la incertidumbre, pese a la oscuridad que muchas veces nos rodea, pese a todo eso, toda mi vida la daré a mi Señor. Y yo me rendiré a Él, y yo buscaré su rostro, y yo me sostendré de su manto, y le diré: oh Dios mío, es aquí donde quiero estar, es aquí donde quiero habitar. Ahí donde tú estás en tu hogar, declara su presencia en tu familia. Declara que Él es tu roca fuerte. Declara su poder sobrenatural, su poder que las cosas imposibles las vuelve posibles. Aun cuando digas: ya no puedo más, levántate en fe. El Señor está con brazos abiertos delante de ti. Él te quiere abrazar. Mío eres tú. Yo te formé, yo te escogí. No temas. Él es sobrenatural. Oh Señor. Sobrenatural. Eres Dios sin igual, dueño del cielo y mar, sobrenatural. Sobrenatural, habitas la eternidad. Eres el manantial sobrenatural. Dios de mi vida, eres Dios de los cielos, eres Dios de los mares, eres Dios. Dios sin igual, dueño del cielo y mar, sobrenatural, sobrenatural, oh, sobrenatural, Señor, sobrenatural.
te adoramos. Declarar con nuestros labios su poder, su amor, su fidelidad y su misericordia día tras día sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias. Gente, escúchame, es lo único en lo cual debe estar nuestra confianza. Es lo único donde nosotros depositamos nuestra fe. Él es el Señor, Él es nuestro Dios sobrenatural, y lo declararemos por siempre. Ahí donde usted está, dígalo conmigo: por siempre. No importa lo que vea, no importa mi alrededor, siempre, siempre, siempre yo declararé a ti, yo confesaré tu nombre, Jesús. Dale gracias a Él con todo tu corazón. Prepárate porque viene la palabra del Señor con nuestro pastor Humberto Zúñiga. Bendiciones. Bendiciones, queridos hermanos. Qué bendición volvernos a encontrar a través de nuestro culto en línea. Bienvenidos todas aquellas personas que son parte de nuestra iglesia, la Iglesia Central Cuadrangular de acá de Quito, así como todas aquellas personas que se han unido a nuestra programación. Es una bendición compartir con ustedes este tiempo de alabanza y de recibir también la palabra del Señor. Gracias a Dios por poder adorar a Dios con estas alabanzas que hemos elevado a nuestro Padre Celestial. Ahora yo quiero insistir un poco en los hermanos para que sigamos participando, y los que no lo están haciendo se involucren en los grupos pequeños, ¿no? Es la dinámica que estamos usando ahora para mantenernos en esa comunión los unos con los otros, como dice la Biblia, es indispensable. Ahora tenemos que congregarnos a través de los grupos pequeños, estos medios virtuales, para seguir siendo iglesia. Hoy quiero concluir el sermón que dejé iniciado la semana pasada sobre el tema ¿y ahora qué? ¿Recuerda eso? ¿Verdad? Entonces vamos a orar para que Dios mismo sea hablándonos a través de este tema. Señor, gracias por poder llegar a cada persona, a cada vida, a cada familia en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús, ruego la gracia, la sabiduría tuya, el conocimiento tuyo, Señor, para poder transmitir tu palabra, tu verdad, aquellas cosas que creo has puesto en mi corazón para compartir con tu pueblo, Señor. Permite que esta palabra establezca una directriz para cada uno de nosotros, para, Señor, las decisiones que tenemos que tomar en nuestras vidas. Bendigo a cada persona que en esta hora me está viendo, Señor. Ministranos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Ok. La semana pasada estuvimos hablando de este tema, ahora que, pero más me enfoqué en la necesidad de primero hacernos la pregunta: ¿y para qué? ¿Y para qué? ¿Por qué creo que es importante esto? Cuando yo persigo o busco encontrar una respuesta a la pregunta ¿y ahora qué?, lo único que persigo es salir de la crisis, salir de la situación y volver a estar en ese estado de confort. Cuando yo pregunto el por qué, lo único que quiero es conocer las razones, y creo que sí es importante conocer las razones, pero el para qué tiene que ver con descubrir los propósitos, sacarle utilidad, algún provecho a la crisis, entendiendo que la Biblia dice que a los que amamos a Dios, preste atención, todas las cosas nos ayudan para bien. Por ende, es importante tener claro esto, que no debemos afanarnos tanto en buscar una salida o encontrar las respuestas a la hora ahora que, sino pensar en el para qué Dios me permite pasar esta circunstancia. Y había dicho que si nosotros lo único que queremos es que Dios nos saque de la crisis y que respondan a nuestra pregunta ¿y ahora qué?, entonces posiblemente estamos renunciando
a valiosas oportunidades para aprender, para madurar. Aquellas verdades que Dios quiere enseñarnos en medio de las crisis que nos van a permitir ser mejores personas. Recuerde que también la semana pasada puse como ejemplo al pueblo de Israel. Dios le permitió a Israel vagar 40 años en el desierto. ¿Y sabe para qué lo hizo? En el libro de Deuteronomio, el capítulo 8, el versículo 2, había mencionado cómo Moisés al escribir esto lo expresa de una manera muy clara. Mira lo que dice Deuteronomio 8:2 y también el versículo 3. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Preste atención, para afligirte. ¿Y por qué Dios nos aflige? Luego dice, para probarte. ¿Y eso qué quiere saber? Perdón, ¿eso qué indica? Para saber lo que había en tu corazón. Y había mencionado que las crisis, las pruebas revelan la realidad de nuestras vidas. ¿Qué es lo que hay en nuestro interior? Las crisis revelan nuestras falencias. Las crisis revelan nuestras debilidades. Y la crisis es la que nos doblegan delante del Señor para decirles, Dios, aquí estoy, ayúdame, trata con mi vida. Y el versículo 3 dice, y te afligió Dios y te hizo tener hambre. ¿Sabe para qué? Para hacerte saber o para que aprendas o para que conozcas que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios. ¿Qué es lo que Dios quería provocar en Israel a través de estas crisis de hambre? Que no solo se depende de lo material o solamente del pan, sino de todo lo que sale de Dios, de todo lo que proviene de Dios. Ahora sí, recordando entonces todas esas cosas o algunas cosas que vimos la semana pasada, permítame ahora sí poder responder a la pregunta. ¿Y ahora qué? Después de haber entendido el para qué, entonces, permítame compartir algunas ideas. ¿Y ahora qué hacemos? Antes de hablar de las cosas positivas que debemos hacer, permítame hablar de dos errores comunes o reacciones inapropiadas que podemos asumir, dos errores que podemos asumir frente a la crisis. La primera cosa es renegar, es quejarnos. Y para entender esto, permíteme volver a otra historia de Israel. Fue cuando Israel, en cambio, salió de Egipto y llegó, recuerda, al Mar Rojo. Y ellos estaban frente al Mar Rojo y no tenían cómo salir de allí. No tenían cómo pasar el Mar Rojo. Y de repente venía el ejército egipcio, Faraón con todo su ejército para capturarlos y para matarlos. Y entonces, en esa crisis, mira lo que el texto dice. Versículo 10 del capítulo 14 de Éxodo dice, y cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron su voz, y aquí que los egipcios venían detrás de ellos. Por lo que los hijos de Israel, nota, temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Me pregunto, ¿clamaron a Jehová de buenas maneras o reclamando? Creo que fue un poquito de reclamo, porque mira cómo tratan con el líder que Dios les puso, con Moisés. Dice, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué nos has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te habíamos dicho en Egipto? Déjanos servir a los egipcios. Mira la queja que encontramos en los israelitas frente a una crisis. Los israelitas se quejaron. Los israelitas murmuraron frente a la crisis. Y es una reacción inapropiada. ¿Qué son las cosas que tú has dicho frente a esta pandemia, frente a la crisis, frente a todas las secuelas que nos está dejando esta situación? Esperamos que no estemos quejándonos y murmurando. Cuando nosotros nos quejamos, expresamos molestias, y es una manera de demostrar que nuestra fe no ha sido tan fuerte
Las quejas, las murmuraciones, lo único que evidencia es nuestra falta de fe y creer que Dios nos ha abandonado y que Dios ha perdido el control de nuestra situación. Sí, porque si yo confío en el Señor, yo, como dijo el profeta Habacuc, estaré quieto en el día de la angustia. Estaré quieto en el día de la angustia. Fue la reacción de Habacuc. Los israelitas aquí no, murmuraron, se quejaron. Ahora, las quejas, préstame atención a esto, y las murmuraciones empeoran la crisis, pues debilitan nuestros ánimos, disminuyen nuestras fuerzas y frustran o bloquean nuestra capacidad de reacción. Además, debemos entender que nuestras palabras, de acuerdo a la Biblia, tienen mucho poder. La Biblia dice que la muerte y la vida está en poder de la lengua. Y mira las cosas que decimos y hablamos, cuando murmuramos y cuando nos quejamos. Entonces, eso no nos permite buenos augurios. Con nuestras quejas, con nuestras murmuraciones, lo único que estamos poniéndole son piedras y más piedras en nuestro caminar. Y somos nosotros mismos los que vamos a tropezar y a caer en las piedras que con nuestras malas acciones, nuestra mala reacción, que con nuestras quejas y con nuestras murmuraciones pusimos en nuestro propio camino. Un segundo error que podemos cometer, o una segunda reacción equivocada que podemos cometer en la crisis, es encerrarnos, reprimirnos y hasta deprimirnos. Para entender esto, hay un hombre de Dios, Elías, el gran siervo de Dios. Todos conocen la historia de Elías, cómo él se enfrentó a los 450 profetas de Baal, cómo él demostró que Jehová era Dios, haciendo caer fuego del cielo sobre el sacrificio, lo que no pudo hacer Baal y sus profetas. Y entonces Elías terminó a través del pueblo matando a todos los profetas de Baal, y usted sabe que eso enojó a la reina Jezabel, que era una reina pagana adoradora de Baal, y entonces amenazó a Elías con matarlo y le dijo: 24 horas de vida te quedan, Elías. ¿Qué pasó con Elías? El gran hombre de Dios, el hombre que hizo caer fuego del cielo. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, el texto relata bien cómo reaccionó Elías. Dice así: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Hasta aquí creo que bien. Elías está en peligro, él se va para salvar su vida. Creo que nosotros también estamos tomando las medidas sanitarias necesarias porque queremos proteger nuestras vidas. Hasta ahí no creo que hubo nada malo en Elías. Y dice el texto que vino a Beerseba y dejó allí a su criado. ¿Por qué dejó al criado? Elías se fue solo. ¿A dónde? Versículo 4 dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, de un árbol. Y escúchame, esto es triste. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Y bebió y comió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo: levántate, come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con esa comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Permítame enfatizar en algunas cosas. Elías dejó a su criado, se fue solo. ¿A dónde se fue? No fue a un lugar para buscar a Dios, fue al desierto. ¿Qué hizo?
se tiró debajo de un árbol. ¿Y qué quería hacer allí? Quería morirse. Luego Dios lo saca de esa situación, lo sustenta. Mira, lo sustenta. Una de las cosas que debemos estar seguros es que en medio de la crisis, de alguna forma, Dios nos va a sustentar. Eso hay que tenerlo claro, mi hermano. Y Dios sustentó a Elías, le dio de comer. Y le dijo, Elías, camina, largo camino te resta. Es decir, cuando Elías quería estar abandonado, solo en un desierto, Dios le dice, no, jovencito, todavía tiene mucha cuerda en su vida, tiene todavía que un largo trayecto le espera. Y Elías caminó hasta el monte de Dios, hasta Horeb. Y ahí me imagino que era para buscar a Dios. ¿Sabe qué hizo Elías? Elías fue y se metió en una cueva. Elías fue y se encerró. Y allí quería morirse Elías. Una de las cosas entonces o errores que podemos cometer es eso, encerrarnos, reprimirnos. Y Elías se deprimió a tal punto que quería morirse, hasta que Dios lo confrontó con esta pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? El temor hace que nos aislemos. El temor es muy peligroso para cada uno de nosotros y creo que debemos un poquito ser prudentes si estamos reaccionando de esta manera. Présteme atención. Dicen que el estrés y la depresión son las enfermedades de este mundo moderno, de esta era. Son las enfermedades. El sabio Salomón dijo que debemos evitar el encerrarnos o estar solos. Por eso en Eclesiastés capítulo 4 versículo 9 dice que mejor son dos que uno, porque tienen mayor paga del trabajo, porque cuando cayere el uno, el compañero lo levantará. Por eso, mis queridos hermanos, no es bueno aislarnos frente a la crisis, frente al problema. ¿Cómo estás respondiendo tú a estas circunstancias? ¿Estás igual que los israelitas en murmuraciones, solo en quejas y en lamentos? Esa no es una buena respuesta a la hora que. Ahora, si también te has encerrado, te has deprimido, estás desanimado, estás sin fuerza, te estás aislando, tampoco es una reacción favorable para enfrentar la realidad. Por eso, permíteme darte algunos consejos o reacciones que son favorables para enfrentar esta crisis. La primera, voy a dividirlas en dos enfoques. Primero, aquellas reacciones puertas adentro, es decir, dentro en lo personal y en lo familiar. Y luego voy a hablar un poquito de esas reacciones más públicas, más externas y visibles. Permítame hablar de las reacciones puertas adentro en lo personal. Creo que estas crisis, una de las mejores formas que debemos enfrentarlas, la mejor forma de responder a ese ¿y ahora qué? Es buscando corregir y mejorar la comunicación intrafamiliar. ¿Por qué digo esto? Escúchenme, Dios ha puesto a la familia para que después de Él sea el mejor refugio para el ser humano. Dios está ahí para ayudarnos, para sustentarnos, para darnos el acompañamiento a través de la familia. Y yo sé que en la familia, en los últimos tiempos, en estos tiempos modernos de mucho materialismo, ha habido un resquebrajamiento en las relaciones y en la comunicación de la familia. Ahora es tiempo entonces de aprender, de encontrarles un para qué, como decía antes. ¿De qué manera? Mejorando la forma de manejarnos y de comunicarnos en nuestra familia. Es en el contexto familiar donde debemos expresar nuestras preocupaciones. Y escúchame, en la familia es donde más debemos mostrar esa solidaridad, esa ayuda, ese acompañamiento. Creo que debemos entonces, la primera cosa es enfocarnos en la familia. La mejor reacción es apóyate en tu familia, en tu hogar. Por eso si las cosas antes de la pandemia no estaban bien, pues ahora es la oportunidad
para ponernos bien, porque vas a necesitar de tu familia. Así que basta con estar renegando, con estar discutiendo en tu familia. Y yo sé que las cosas por las cuales discutimos son por errores que cometimos en el pasado. Ninguna familia es perfecta y aún más, ninguno de los componentes de la familia es perfecta. Todos tenemos piedras en la mano para lanzarle al otro, pero es el tiempo de despojarnos de esas piedras. Escúchame, el amor con que nos amamos en el seno familiar es mayor que todas las ofensas y los errores que hayamos cometido. Por eso Pablo dijo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y debemos extendernos a lo que está adelante. Es tiempo entonces de aprender en estas circunstancias a vivir o a convivir de una manera más saludable en el contexto familiar. Segunda cosa, puertas adentro, que debemos hacer, y esto tiene que ver un poquito con lo personal. Creo que una buena reacción en la crisis es que también podamos analizar cómo está o estaba nuestra relación con Dios. Creo que esto es un tiempo para considerar cuán profunda era nuestra relación con Dios. Y permítame pensar aquí en dos cositas. La primera, quizás tu relación con Dios no era no tenía profundidad, no tenía raíces profundas. Vino la crisis y te cogió mal parado, como dijo Jesús cuando habló en Mateo. Recuerda la parábola del sembrador. Y Jesús habló de esa semilla que cayó entre piedras, y esa semilla nació. Pero luego dice el texto, pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíces, se secó. Cuando el sol de la crisis golpea nuestra fe, golpea nuestras vidas, entonces podemos secarnos, marchitarnos espiritualmente. La razón, porque no teníamos profundidad. Ese es el peligro de esa fe cristiana y de esa relación con Dios muy superficial que teníamos. Estoy hablando de ese cristianismo que consistía, o no solamente nos sentíamos complacidos con asistir unas 2 horas el domingo al culto, y eso cuando nuestros compromisos sociales nos permitían ir los domingos al culto, y pensábamos que eso era todo el cristianismo. Pero ahora tampoco tienes el tiempo para ir a la iglesia, y entonces la crisis está revelando la debilidad de tu fe o la falta de profundidad de tu fe. Otra cosa que creo que debemos analizar con respecto a nuestra relación con Dios es pues quizás tu relación con Dios, préstame atención a esto, estaba centrada o giraba en base a las bendiciones que Dios te daba. ¿A qué me refiero? Reconocías los favores de Dios, reconocías las bendiciones de Dios y estabas muy agradecido a Dios por el trabajo que Él tenías. Estabas muy agradecido con Dios por el negocio que tenías. Estabas muy agradecido con Dios por la estabilidad familiar con que tenías. Estabas muy agradecido con Dios y le seguías a Dios porque Él te había dado muchas bienes quizás. Y cuando la gente te preguntaban, ¿y cómo está usted, hermano? Y entonces usted decía, bendecido y en victoria. Entonces, de repente el panorama cambió. Ya las bendiciones que le sostenían su fe, algunas se esfumaron, ya no están. La estabilidad económica hoy ya no está como antes. Y es entonces en estas circunstancias que llegamos a pensar que ya Dios no está con nosotros, que Dios abandonó la tierra para protegerse Él también del coronavirus. Y se olvidó de nosotros. Y se olvidó de ti. ¿Es eso verdad? Dios es fiel. Y Él está con nosotros en todo momento. Y a Él nada le atemoriza. Si tú eres de aquellas personas que te estás quejando por todas las cosas que has perdido
en esta circunstancia, es posible, eres una de esas personas entonces que quizás seguías a Dios solo por las bendiciones. Mira, Satanás pensó que Job era uno de esos. Por eso que Dios le dijo a Satanás, por eso fue que Satanás le dijo a Dios, si tú le quitas todo lo que tienes, vas a ver cómo Job reniega de ti. Y Dios le permitió, y usted sabe que Job perdió absolutamente todo. Y entonces Satanás esperaba que Job se quejara como algunos creyentes. Pero más bien, Job lo que hizo fue decir, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Y luego dice en Job 1:22, a pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Job fue fiel, porque Job no seguía a Dios solo por las bendiciones. Y aún en los momentos de dificultad, Job seguía adorando al Señor. La esposa de Job sí era de esas personas que seguían a Dios solamente por las bendiciones. Por eso es que le dijo a Job, reniega de tu Dios y muérete. Creyentes en Cristo, creo que una de las cosas que debemos aprender en esta crisis es a bendecir a Dios en todo tiempo. Y creo que entonces una buena forma de responder a esta crisis es enfrentándola con fe, con la seguridad que no importa lo que haya perdido, lo que haya ocurrido con mi vida, Dios está conmigo. Ahora, creo una tercera cosa, puertas adentro, que debemos hacer es, sí, reunirnos en familia y replantear los gastos de la familia. El sabio Salomón, en el libro de Proverbios capítulo 30, el versículo 8, él nos dio este consejo, o le dijo a Dios, no me des pobreza ni riquezas, manténme con el pan necesario. Eso de manténme con el pan necesario, creo que es un principio muy bueno en estos tiempos de crisis. Aprender a vivir y a gastar solo en lo estrictamente necesario. Por ende, creo que es necesario reunirnos en familia para evaluar nuestros gastos y ver qué gastos tenemos que cortar, qué gastos tenemos que disminuir y qué gastos tenemos que mantenerlos. Creo además debemos eliminar esos gastos innecesarios. Por eso, cocinen en casa. Ya no es tiempo de estar pidiendo comida cada rato en locales comerciales. Eviten en lo posible las deudas. Por ende, evite el uso de las tarjetas de crédito. Mucho cuidado con las ofertas que ahora en estos tiempos de crisis están haciendo los almacenes. Por favor, busquen con la familia o en familia nuevas formas para nuevos ingresos. Es tiempo de vacas flacas que se pueden superar si como familia nos unimos, incluso en los aspectos financieros. Ahora, permítame hablarle de esas reacciones externas o públicas que debemos tener frente a la crisis. La primera cosa es esfuércense o esfuércese usted para sobrevivir o por sobrevivir. No se dé por muerto, no se dé por acabado. Hay una historia muy interesante en la Biblia de un hombre que estaba haciendo esfuerzos por sobrevivir. Y Dios, al verle el esfuerzo de este hombre, lo llevó a situaciones de gran éxito. ¿A qué me refiero? Gedeón. Miremos la historia rapidito de Gedeón en el capítulo 6 del libro de Jueces, el versículo 11. Dice la Biblia que Gedeón estaba preparando su comida para sobrevivir. Dice así, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina, que era un árbol, y Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas, porque ellos estaban subyugados a los madianitas. Venían los madianitas y le quitaban todo. Entonces Gedeón, para un poquito sobrevivir, cogía un poco de trigo para mantener a su familia. Creo que era un acto de sobrevivir que había asumido Gedeón.
Y el ángel de Jehová se le acercó y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Mira, a la gente que no se da por vencida, a la gente que se esfuerza para salir adelante, por sobrevivir en medio de la circunstancia, Dios se acerca a esa gente y les dice: Jehová está contigo. O Dios le dice: yo estoy con ustedes, varones esforzados y valientes, familias esforzadas y valientes. Y ahora entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que esforzarnos para sobrevivir, porque Dios tiene una palabra de desafío para tu vida. Y Dios le dijo eso a Gedeón. Y Gedeón le respondió: ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Bueno, es la queja o la pregunta que todos hacemos en crisis. ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Y entonces Gedeón comienza de alguna forma a argumentar: Señor, pero mira, ¿por qué esto, lo de aquí, lo de acá? Es lo que nosotros hacemos, es normal. Pero escúcheme, no se dé por vencido. Bueno, la historia es tan hermosa. Dios empoderó a Gedeón. Gedeón aceptó la palabra de Dios y Gedeón fue capaz de levantar a todo el pueblo de Israel, armar un ejército solamente de 300 personas esforzadas y valientes, y pudieron vencer a los madianitas y de esa manera acabar con la crisis. Mis hermanos, ¿y ahora qué? Esfuérzate, avanza, sobrevive, que no te preocupes. Dios va a ver tu esfuerzo y Dios te va a empoderar y Dios te va a abrir caminos, Dios te va a dar nuevas fuerzas, Dios va a poner junto a ti a otras personas valientes y esforzadas para juntos salir adelante, sabiendo que con la ayuda del Señor sí hay salida. Creo que esta crisis puede ayudarnos a descubrir los potenciales que Dios ha puesto en nosotros. Gedeón nunca pensó que iba a llegar o podía llegar a ser un gran líder en Israel, uno de los grandes jueces. Pero mira, en la crisis él descubrió su potencial. Quizás ahora entonces es una oportunidad para que tú descubras el potencial que tú tienes. Otra reacción externa que debemos considerar como respuesta a esto de ¿y ahora qué? Es considerar la posibilidad de replantear la forma en que obtenemos nuestros ingresos. ¿A qué me refiero? Es posible que nosotros estuvimos acostumbrados a cierta forma de trabajar, teníamos un trabajo seguro, un negocio seguro o no sé qué. Y entonces ahora todo cambió. ¿Qué hacer? Pues posiblemente hay que pensar en nuevas formas de obtener nuestros ingresos. Muchas veces en la crisis hay que comenzar a hacer algo que no era habitual para nosotros. Para entender un poco esto, creo que el apóstol Pablo nos da un gran ejemplo, eso de aprender a replantear nuestros ingresos. ¿Por qué? Una de las cosas que Pablo tenía es que él estaba dedicado a tiempo completo para el ministerio. Y de alguna forma los hermanos le ayudaban y cosas por el estilo. Y Pablo de alguna forma de esa manera se sustentaba. Pero cuando llegó a la ciudad de Corinto, Pablo llegó en una situación financiera muy compleja. Pablo estaba en crisis financiera, para ser más concreto, y Pablo ya no tenía las ayudas y las ofrendas de los hermanos. ¿Qué hizo Pablo? En el libro de Hechos capítulo 18 versículo 1 dice de la siguiente manera: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos. Y como era, presta atención, era del mismo oficio. ¿Cuál oficio? Ya vemos, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Hay varias explicaciones teológicas y varios comentarios por qué Pablo terminó haciendo tiendas, pero hay algo que a mí me gusta y alguna vez lo escuché y hasta lo compartí. Pablo tenía este método. En cada ciudad donde iba habría una iglesia, pero mientras abría esa iglesia recibía el apoyo de las iglesias anteriores que él había abierto. Y él llegó a Atenas
Y en Atenas no le fue tan bien y parece que no tuvo una iglesia formada establecida para que lo apoyara ahora cuando iba a abrir la iglesia en Corinto, por lo cual de alguna forma como que Pablo llegó a Corinto sin financiamiento para poder desarrollar el ministerio. ¿Qué hizo Pablo? Por esas cosas de la vida también habían llegado a Corinto dos creyentes, Priscila y Aquila. Y ellos tenían la profesión de hacer tiendas y de acuerdo a lo que dice el texto, Pablo también sabía de aquello. Es un poquito raro esto de que Pablo haciendo tiendas, porque Pablo había sido un gran líder religioso, se convierte a Cristo y prácticamente se mete de lleno al ministerio y nunca vemos en otra ocasión a Pablo haciendo tiendas o no sabemos o no conocíamos que él tenía el arte de hacer tiendas, como sea. Pero ahora Pablo, en su situación, él dice, pues me voy a poner a hacer tiendas. Y por un tiempo Pablo se unió con Aquilas y Priscila para hacer tiendas y de esa manera subsistir. Aquí quiero decirte entonces, mis hermanos, es tiempo de hacer tiendas. Quizás nunca antes lo has hecho. Pero ahora es tiempo de hacer tiendas. Ahora es tiempo de replantearnos nuestra forma de vida y nuestra manera de obtener nuestros ingresos. Quizás estabas acostumbrado a que trabajabas quizás en alguna institución financiera, trabajabas en algún local comercial o tenías tu propio negocio, pero ahora ya no está. Y entonces tú dices, ¿y ahora qué hago? Leí hace unos días atrás la situación de una señora que era una arquitecta y ella manejaba un gran proyecto inmobiliario, pero ahora todo eso se cerró. Y entonces ahora ella tuvo que replantear su forma de vivir. Y ella tenía una habilidad, por ejemplo, para hacer pizzas. ¿Y qué está haciendo ahora? Vendiendo pizzas entre sus contactos y de esa manera sustentando para sus gastos. Posiblemente las pizzas no le van a dar tanto como le daba su empresa en esa inmobiliaria, pero le permite vivir. Ahora, mis queridos hermanos, quiero que me entiendan. Deje de quejarse por el empleo, por las circunstancias que perdió o que está viviendo. Ahora es tiempo de pensar qué tiendas o qué otra actividad tiene que hacer para poder atender sus necesidades. Y escúchame, Dios es bueno. Y si le pedimos a Él, de alguna forma Dios nos va a sustentar. Y quién sabe si esta nueva forma de ganarse la vida a largo plazo puede resultarte mejor que lo que tenías antes. Y entonces vas a decir, después de un tiempo, unos años, gracias a Dios, a la pandemia, que perdí un trabajo, pero pude obtener este negocio que me está yendo mucho mejor. Por eso, cristianos, permítame hacer esta pregunta. ¿A qué estabas acostumbrado en tu vida? ¿Qué cosas han cambiado ahora? Es posible entonces que te estás enfrentando a una forma que tienes que replantear tu forma de vivir, tu forma de ser. ¿Qué hago? Pues fíjate, y quiero ser explícito en esto, analiza esas situaciones puertas adentro, situaciones entre tú y Dios, situaciones entre tú y tu familia, pero también analiza esas situaciones externas, el esforzarse, el no darse por vencido, el tener ese espíritu de lucha. Pero también hay que pensar ahora qué otras alternativas tenemos para poder obtener los ingresos necesarios para la familia. Y solo puedo decirte esto. En toda la crisis que Israel pasó durante los 40 años en el desierto, Dios los sustentó. No vemos que Israel prosperó, que llegaron a tener grandes riquezas en el desierto, pero Dios los sustentó. ¿Sabe cuándo vieron la bendición? Cuando entraron a conquistar la tierra prometida. Allí vieron la bendición. Elías también vio que Dios lo sustentó en medio de la crisis. Y tú y yo debemos ser fieles al Señor. Así que vamos adelante. Dios está con nosotros y Dios es nuestro amparo y Él es nuestra fortaleza y Él nos va a sustentar. Gracias al Señor
porque Él es bueno. Para concluir entonces, mis hermanos, después de haber entendido el para qué de la crisis, ahora sí, creo que con esto podemos entender y el ahora qué. Todas aquellas cosas que tenemos que hacer para superar esta situación. ¿Qué tal si oro por ustedes un momento? Ahí como están, cierren sus ojos y oramos. Señor, gracias por esta palabra. No estamos abandonados, no estamos solos. Y queremos, Señor, en medio de la crisis, decirte que te seguimos a ti, Señor, no por las cosas y las bendiciones que nos das, pero también, Señor, queremos en este tiempo demostrarte que nuestra relación contigo es seria y que tiene raíces profundas y que nada hará marchitar, Señor, nuestra fe y nuestra relación contigo. Más bien, en la crisis y en el desierto, vamos a profundizar más nuestras raíces y a depender de ti, Señor, sabiendo que tú has dicho: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadiduras. Y yo sé que en medio de nuestras crisis tú tienes añadiduras. Y si hay algo que tú nos vas a guiar a hacer para sustentarnos en estas circunstancias. Bendigo a tu pueblo, Señor. Bendigo a tus hijos. Abre caminos en el desierto y fuentes en la soledad. Y permítenos, Señor, que con tu presencia y con nuestras familias podamos sentirnos acompañados y fortalecidos para avanzar hacia adelante. Gracias, Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, un abrazo. Espero que esta palabra los haya edificado y les haya animado. Así que vamos adelante. El Señor está con nosotros. Seguimos siendo iglesia. La paz de Cristo. Qué bendición ha sido compartir este tiempo contigo. Pero antes de despedirme, quisiera compartirte nuestras actividades semanales. A través de nuestra página de Facebook, todos los martes a las 8 de la noche, en nuestro programa En Paz me acostaré. Los miércoles, En línea con Dios. Y los jueves, uncafecito.com. A través de la plataforma Zoom, los jóvenes tienen a las 7 de la noche los martes su discipulado juvenil Piedra Angular, y los sábados a las 4 de la tarde su reunión juvenil, y a las 4 de la tarde los martes el grupo de intercesión también está orando por cada uno de nosotros, y los viernes las reuniones pequeñas, grupos pequeños. No te olvides de ingresar 10 minutos antes a las 7:50. Ahí todos los domingos nuestro culto en línea. No te olvides de suscribirte y activar la campanita. Queremos estar también en contacto contigo. Es por eso que tú nos puedes encontrar en nuestra página de Facebook como Centro Cristiano Familiar Metropolitano, y también en nuestro Instagram como Somos ICCQ. También puedes encontrarnos en nuestro número de WhatsApp 0992-682-777. Ha sido un gusto haber compartido contigo. Un abrazo y recuerda que la iglesia está donde tú estás, porque tú eres la iglesia.